tutorial se va a explicar qué significa el lenguaje común y qué significa el lenguaje algebraico y cómo transformar un problema del lenguaje común a un lenguaje algebraico. Pues bien, para ello vamos a recordar qué es un lenguaje común. Bueno, como su nombre lo indica, un lenguaje, recuerden que es una forma de comunicarse con sus semejantes. Estamos hablando de un lenguaje común, bueno, que lo domina un cierto grupo de personas. Bueno, entonces vamos a ver aquí un lenguaje común. Vamos a ponerle aquí lenguaje común. Es el que utilizamos nosotros. Aquí está el lenguaje común, todas las personas lo comprenden. ¿Ok? Es el que donde nosotros nos comunicamos. Sin embargo, hay otro lenguaje que precisamente es el lenguaje algebraico. Vamos a llamarle aquí lenguaje algebraico. Bueno, este lenguaje algebraico no todas las personas lo comprenden, ya que, como se mencionó en el tutorial donde se describe lo que es la definición y los componentes del álgebra, precisamente por eso se llama álgebra, porque proviene de un lenguaje algebraico. Recuerden que en el lenguaje algebraico utilizamos precisamente los componentes del álgebra, que como ya se vio, son precisamente las variables, ¿verdad? Las variables, las constantes, entre otros, ya se describió en nuestro tutorial, ¿verdad? Bueno, entonces, para poder entender este lenguaje algebraico, ¿verdad? Se necesita de capacitación, de preparación, de estudio, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado en casa que dicen, yo era muy bueno para las sumas y las restas? Ah, bueno, pero estaban hablando en un lenguaje común, ¿verdad? Porque ese tipo de matemáticas no necesitan ninguna capacitación, no es un lenguaje algebraico. Simplemente es un lenguaje común, que por ejemplo utilizamos cuando vamos al mercado y compramos cierta cantidad de fruta y sabemos el precio, entonces estamos multiplicando para saber cuánto vamos a pagar. Ese es un lenguaje común. Para entender precisamente el lenguaje algebraico, ¿verdad? Son expresiones que van a representar cantidades en su forma general, como ya se dio la definición de álgebra. Bueno, precisamente dentro de este gran paso de lo que es el lenguaje común al lenguaje algebraico es donde muchos estudiantes se pierden o se les dificulta. ¿Por qué? Porque sus bases no están bien basificadas. Cabe mencionar que el lenguaje algebraico, como ya se describió en otro tutorial, utiliza variables, constantes, símbolos de relación, símbolos de operación, etcétera, etcétera. Entonces, sí, para poder entenderlos se requiere precisamente de una capacitación o estudio. Por ejemplo, vamos a suponer que nos dicen un número. Entonces, en el lenguaje común, nosotros sí nos dicen un número. Si nosotros hablamos de este lenguaje común, ¿verdad? Al decir un número, pues luego nos imaginamos que está compuesto por cualquier número real. Pero en el álgebra, para representar a un número en su forma general, ¿verdad? Se utilizan precisamente a las variables. Entonces vamos a utilizar a la variable, por ejemplo, x. Aquí cuando hablamos de un número, pues podemos darle un valor particular, por ejemplo, el 5. Entonces vean, nosotros estamos hablando de un lenguaje común y ya cuando lo transformamos a un lenguaje algebraico, utilizamos precisamente todos los componentes del álgebra. Entonces, si nosotros nos dicen un número a nuestro lenguaje común, podemos pensar en cualquiera, ¿verdad? Le damos caso particular y lo representamos mediante una variable. Si nosotros en un lenguaje común decimos el doble de un número, ¿verdad? El doble de un número, pues luego, cuando ya dominamos el lenguaje algebraico, lo vamos a representar en forma matemática, ¿verdad? Si el número, por ejemplo, es y nos está diciendo el doble de un número, pues simplemente vamos a poner el número dos veces, ¿verdad? Vamos a utilizar aquí una suma, o simplemente decimos que es el doble de ese número, ¿ok? Cuando nos dice, por ejemplo, el cuadrado de un número, bueno, en su forma particular sabemos que si tenemos un número, por ejemplo 3, su cuadrado pues es 3 por 3 y esto es igual a 9. Son cantidades, ¿verdad? Fijas. Como el álgebra estudia las cantidades en su forma general, entonces
está diciendo el lenguaje común, el cuadrado de un número. Entonces, imagínense que ese número, por ejemplo, es z, ¿verdad? Y dice el cuadrado del número, entonces sabemos que el cuadrado se indica que se va a multiplicar dos veces, z por z, ¿verdad? Y sabemos que esto se nota como z al cuadrado. Entonces, cuando nos dicen en un lenguaje común, el cuadrado de un número, si el número es z, o lo representamos por la literal o variable z, el cuadrado sería z cuadrada. Entonces, bien, estoy haciendo un análisis de un lenguaje común a un lenguaje algebraico. Vamos a suponer que tenemos más problemas de un lenguaje común a un lenguaje algebraico. ¿Qué pasa si nos dicen el cubo de un número? Bueno, entonces en este caso, vean, esta va a ser la columna de lenguaje común. Y vamos a hacer otra columna que sea su lenguaje algebraico. Entonces decimos el cubo de un número. Vamos a suponer que a ese número en su forma general lo denotamos por x. Entonces el cubo de ese número, ¿verdad?, sería lo siguiente. Su cubo sería x a la potencia 3. Eso significa el cubo del número x. Vean aquí, este es el lenguaje algebraico. Vean, aquí estamos utilizando precisamente los componentes del álgebra. Vamos a poner otro problema. El cuadrado de la suma de dos números. Bueno, ¿cómo se denotaría eso? En forma algebraica, aquí tenemos el lenguaje común, dice precisamente el cuadrado de la suma de dos números. Vamos a suponer que los números son x y y, entonces sería la suma x más y, pero nos está diciendo el cuadrado, entonces esto lo podemos expresar en un lenguaje algebraico de esta forma. El cuadrado de la suma de dos números. ¿Ok? Vamos por más problemas. ¿Qué pasa si nos dicen? Otro problemita que sea la suma de tres números. Esto es un lenguaje común. Si lo pensáramos como aritmética, sería, por ejemplo, le damos valores al primer número 2, la suma más otro número, en caso particular 3 más 4. Entonces nos va a dar aquí un resultado: 2 más 3 son 5, 5 más 4 son 9. Pero en un lenguaje precisamente algebraico, para transformarlo a un lenguaje algebraico, sería de la siguiente forma. Analizamos, dice, la suma de tres números. Entonces, utilizando el lenguaje algebraico, esto representará, si el primer número es x, la suma de tres números sería otro número, sería y, otro número z. Dice la suma, entonces los operadores serían de suma más. La suma de tres números, el número x en su forma general, el segundo número en su forma general y, más el tercer número en su forma general. Bueno, entonces vean cómo estamos tratando de explicar precisamente cómo se transforma un lenguaje común a un lenguaje algebraico. ¿Qué pasa si nos dicen el cubo de la suma de dos números? Presentar entonces este problema de un lenguaje común a un lenguaje algebraico se haría de la siguiente forma. Se analiza el lenguaje común. El cubo de la suma de dos números. Entonces, estamos hablando que si los números precisamente son x y y, entonces, como dice el cubo, sería aquí a la potencia 3 de la suma de dos números. Aquí dentro del paréntesis, que es un símbolo de agrupación, van a ir los dos números en su forma general. Vamos a suponer que sería z y w. En este caso estamos haciendo la suma, entonces aquí el operador que se va a utilizar es el más. ¿Ok? Vamos a poner más ejemplos. Supóngase que nos dice el producto de tres números. Ese sería el lenguaje común. Entonces vamos a suponer que lo queremos representar en un lenguaje algebraico. ¿Qué corresponde? Dice el producto. Recuerden que el producto es la multiplicación de tres números. Recuerden que estamos hablando de álgebra y que el álgebra representa los números o las cantidades en su forma general. Vamos a suponer que esos números serían x, y y z. Nos están diciendo el producto de tres números. Entonces vamos a indicarlo
con paréntesis, con punto o con corchetes o con cualquier símbolo que me represente un producto. ¿Ok? Bueno, vamos a poner más ejemplos para que ustedes practiquen y entiendan precisamente el lenguaje común al lenguaje algebraico. Ajá. La raíz cuadrada de un número. Bueno, entonces ese sería el lenguaje común. ¿Cómo sería el lenguaje algebraico? La raíz cuadrada, recuerden que se denota por este símbolo, y como están diciendo al cuadrado, aquí va 2, ¿verdad? Recuerden que este 2 como subíndice se puede o no poner, indica lo mismo. Si ustedes no lo ponen, no pasa nada, indica que es la raíz cuadrada. Si fuera cúbico, entonces hay que poner el índice. En este caso lo está diciendo la raíz cuadrada de un número. Vamos a suponer que el número precisamente sea W, entonces esto está indicando la raíz cuadrada de cualquier número que tome el valor de W. ¿Ok? Vamos a continuar con más problemas. La idea es que le entiendan cómo transformar de un lenguaje común a un lenguaje algebraico. ¿Qué pasa si nos pide ahora el doble producto de la raíz cúbica de la suma de dos números? Bueno, entonces vamos a resolver ese problema. ¿Cómo lo transformamos precisamente al lenguaje algebraico? Dice, el doble significa que es dos veces, ¿verdad? El doble producto de la raíz cuadrada, pues aquí viene un radical, en este caso es raíz cúbica. En este caso, entonces, el subíndice es 3. Raíz cúbica, ¿verdad? Aquí ponemos el subíndice de la suma de dos números. Dentro del radical va la suma de dos números. Pero recuerden que el álgebra en su forma general lo representa con variables o literales. Vamos a suponer que esas variables serían x y y. Sería x y y. Pero que dice que es la suma, el operador aquí sería más. Bueno, entonces aquí estoy enunciando solamente algunos problemas para que entendamos cómo es un lenguaje común, cómo es un lenguaje algebraico. Con estos problemitas ustedes pueden practicar o checar otros libros donde transformen precisamente de un lenguaje común a un lenguaje matemático o algebraico. Claro, utilizando los componentes del álgebra. Recuerden que los componentes del álgebra ya se explicó en otros tutoriales que son precisamente variables literales, son las constantes, aquí aparecen las constantes, ¿verdad? ¿Qué más? Existen los símbolos de operación, suma, resta, multiplicación, división, los símbolos de agrupación, paréntesis, corchete, etcétera, etcétera. Los símbolos de relación, aquí no lo estamos utilizando, pero también se aplican. Espero que quede claro esto precisamente el tutorial de cómo pasar de un lenguaje común a un lenguaje algebraico, ¿vale?